Nosotros somos el grupo número 24, está conformado por Yuli Paola, Carlos Alberto, Katy Ortiz, Luis Alberto y quien les habla, Kelly Patricia. Pertenecemos al curso de Tributaria 2 y en esta ocasión vamos a realizar un video de asesoría a persona natural. ¿Qué es una declaración de renta a una persona natural? La declaración de renta es un compromiso fiscal por el cual las personas naturales informan anualmente a la DIAN sobre sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos. El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. Todo lo que debemos saber sobre renta de personas naturales. Impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos, gastos en que se incurren para producirlos. ¿Quiénes deben declarar renta? Teniendo en cuenta los factores como los ingresos, bienes, compras, salarios y transferencias del año anterior, la DIAN anualmente dispone de unos topes de acuerdo a cada una de estas que acabé de nombrar. En este caso, para el año 2022 estaba que para el patrimonio bruto tenía que haber superado a 171.018.000 para cumplir pues con el tope que había dispuesto la DIAN. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 53.206.000. Que los consumos mediante tarjetas de crédito sean iguales o superiores a 53.206.000. Que el valor total de las compras y consumos sean iguales o superiores a 53.206.000. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean iguales o superiores a 53.206.000. Plazos para hacer el pago de declaración. Las fechas de presentación de la declaración de renta dependen de los 2 dígitos de su NIT, el cual es asignado por la DIAN para identificar a los contribuyentes. Sanción si la persona no declara. La sanción mínima que se debe pagar en el 2023 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas ante la DIAN fue de 424. Es decir, si se declara un día después del plazo establecido, el contribuyente tendrá que asumir este valor, incluso si su declaración de renta arroja un valor a pagar de cero. Evalúa si el declarante es o no residente fiscal en Colombia. Cuando se va a hacer una declaración de renta, se debe tener en cuenta si la persona es residente fiscal o no, ya que esto nos indica qué tipo de, uno fue el formato en que se va a realizar y lo otro es la forma en que se va a llenar el mismo. En Colombia tenemos dos opciones, personas nacionales y extranjeras, y estos mismos están subdivididos en dos categorías que son residentes y no residentes. Para ambas categorías se dividen en dos, los ingresos de fuente nacional y extranjera, patrimonio poseído en el país y en el exterior. Y para no residentes, los ingresos de fuente nacional, patrimonio poseído en el país. Determina si la persona natural es contribuyente del impuesto de renta. Entonces, en el artículo 7 y 9 del Estatuto Tributario nos dice que todas las personas naturales que tengan rentas que estén dentro del territorio nacional están obligadas a declarar el impuesto de renta, a excepción de la parte del régimen ordinario, que son los únicos que se exceptúan. En cuanto a otra parte, serían las variaciones de varias de las normas vigentes que regulan el impuesto de renta y sus complementarios. De ganancias ocasionales tienen una aplicación diferente para el contribuyente. En cuanto a los ingresos recibidos por ganancias ocasionales, se les da un manejo diferente y no es como una renta laboral ni una renta ordinaria.
Las personas naturales obligadas a declarar renta, pues correspondiente al año 2022, se deben hacer en el año 2023 la respectiva declaración. Como ya se nombró anteriormente, debe tener un cierto tope el patrimonio bruto, los ingresos brutos de 53 millones, y está el mismo tope lo de las compras, los consumos por tarjetas de crédito y también lo que son consignaciones bancarias. Bueno, buenas noches. En el quinto paso encontramos la fecha en la cual debemos hacer la declaración de renta. El artículo 1 del decreto 2487 del 2022 nos habla de que las personas naturales y sucesiones ilíquidas no calificadas como grandes contribuyentes podrán presentar la renta a más tardar del 9 de agosto al 19 de octubre, en este caso para el año que pasó, 2023, con la obligación de realizar el pago a una sola cuota. Para tal fin, se tiene en cuenta los dos últimos dígitos del NIT de la persona natural o ilíquida. En el sexto paso encontramos el cumplimiento de los requerimientos previos. Para esto, las personas que vamos a hacer la declaración de renta o el que va a hacer la declaración se deben encontrar inscritos en el RUT. El titular de la declaración de renta debe estar como usuario en el MUISCA. El contribuyente cuenta con el instrumento de la firma electrónica y el existente información disponible en el recurso de terceros. En el paso 7 tenemos que seleccionar el formulario. Entonces, la residencia fiscal y la obligación de llevar o no contabilidad son dos factores determinantes para elegir cuál formulario se debe hacer la declaración de renta. Aquí en la diapositiva vamos a encontrar un cuadro donde exponemos los formularios con los cuales se debe hacer la declaración de renta agravable del año 2022. Paso 8. Identifica cuáles cédulas del formulario deberán diligenciar. La cédula general, que está compuesta por cesión de rentas de capital, cesión de rentas no laborales, cesión de rentas de trabajo, cesión de renta por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos. Y está el impuesto de renta, que se subdivide en cédula de pensiones y cédula de dividendos y participaciones. Paso 9. Estudia las novedades de declaración de renta de las personas naturales. Conseguimos como 14 pasitos. ¿Qué tal? Primero, formularios 110 y 210. La segunda, utilización de las versiones ajustadas de los formatos 2516 y 2517 a la declaración de renta. Tercero, beneficio de auditoría. Cuarto, definición del patrimonio líquido en la declaración de renta. Quinto, el aumento del porcentaje anual de depreciación. Sexto, descuento de becas por impuestos en la declaración de renta. Séptimo, aplicación de mensaje de aceptación de facturas en compras a crédito. La octava, rechazo de costos no soportados en facturación electrónica ni documentos equivalentes válidos. Requerimiento de la nómina electrónica. La 10, elaboración del documento soporte en las compras a los no obligados a facturar. 11, nuevos límites de aceptación y fiscal de costos y gastos cubiertos con efectivo. 12, aplicación de nuevos códigos de actividades económicas. 13, nuevo listado de grandes contribuyentes. 14, componente inflacionario. 10, diligencia el formulario 210, perdón. Antes de iniciar con el proceso de diligenciamiento,
del formulario 210 es necesario tener disponible una serie de documentos indispensables que facilitan la elaboración de la declaración de renta. El aplicativo Ayuda de Renta para el año grabable 2022. Ahí colocamos un cuadrito, pero no sé. Dice, ¿en qué consiste la aplicación de renta? Es una herramienta en un Excel diseñada con la DIAN de distribución gratuita, cuyo objetivo es facilitar y agilizar con sencillez el diferenciamiento. ¿A quién está dirigida? Está dirigida a las personas naturales y sucesiones líquidas, residentes no obligadas a llevar contabilidad, que deban diligenciar el formulario. Cosas que no deben utilizar en el programa, sino si se trata de una corrección o declaración inicialmente presentada, si se presenta declaración por fracción del año grabable 2023 y cuando la declaración sea contribuyente a quienes se les notificó emplazamiento para declarar. Tenga en cuenta que las herramientas que orientan a las personas naturales en el diligenciamiento de la declaración de renta, sin embargo, no existe de la responsabilidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales. Vamos a responder dos preguntitas que teníamos en aulas virtuales que corresponden a Albert. ¿Cómo la va a responder mi compañero Carlos? Y dice, ¿cómo se considera al desarrollar funciones de asesor de impuestos? Carlos. Sí, buenas noches, qué pena. Lo primero que debemos de revisar, pues lo que decía yo en el paso 6, que son los requerimientos o cumplimientos previos a realizar la declaración de renta. En este caso, de revisar que nuestro cliente se encuentre inscrito en el RUT, que el mismo declarante sea el que está inscrito en el usuario Muisca y que el contribuyente cuenta con el instrumento de firma electrónica. Y pues obviamente la información requerida para la declaración de renta, en este caso serían estado financiero, los movimientos bancarios, también se tiene que tener en cuenta los gastos, los ingresos del cliente, ¿sí? Esta pregunta es para Luis. ¿Qué documentos soporte debe solicitar para liquidar la declaración de renta y complementarios de una persona natural asimilada o sucesión ilíquida? Los documentos que se deben solicitar, uno, si la persona ya declaró anteriormente, la declaración del año anterior. Lo otro, el usuario y la contraseña que tiene inscrita ante la plataforma de la DIAN, así como su contraseña o firma electrónica. Extractos bancarios, ingresos, certificado de ingresos sin retenciones para las personas que son trabajadoras o asalariados. En cuanto a los pensionados, los ingresos y retenciones por cédulas de pensión. Y cuando son independientes, solicitar estos certificados de ingresos y retenciones de las empresas o los lugares donde le practicaron diferentes tipos de retención, pues, dependiendo del servicio que presten. También tener en cuenta el certificado de pago del impuesto predial cuando las personas tienen propiedades a su nombre. Y lo otro es avalúos o en la parte catastral, dependiendo del valor de los activos que posee. Gracias.